Les platicaba que si hay temas principales o importantes o vitales en la fe cristiana, es la armadura de Dios. Pero no podemos entrar a hablar de la armadura de Dios sin entender por qué necesitamos una armadura de Dios. De lo contrario, estaríamos equipados con algo que no necesariamente vamos a valorar. Y veíamos en la última parte de Efesios cómo Pablo está finalizando esta carta tan profunda, llevándonos a una exhortación: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué Pablo exhorta a los efesios y a la iglesia en general a esto? Porque es normal que te debilites. Sí, tu fe está bajo asedio, bajo fuego, y es normal que existan días donde ya dices no vale la pena, ya estoy cansado, Dios, estoy débil, te he fallado, no sé cómo voy a pasar esto. Y hay una debilidad. Entonces el fortalecerse en el poder de su fuerza es una invitación que tú y yo necesitamos considerar como Pablo la consideró y como lo hizo con estos hombres de Éfeso. Ahora, esta debilidad viene por una guerra espiritual. Lo hablábamos hace 8 días. Hay un enemigo al acecho que está buscando momentos para debilitar tu fe y derrotarte espiritualmente. Entonces sucede porque el día que tú y yo le decimos sí a Cristo, también le decimos no al mundo. A este mundo que está lleno de huestes espirituales, huestes de maldad, y pues es el mundo donde tú y yo habitamos hoy. Entonces es vital, hermano, que tú y yo estemos conscientes de esta lucha espiritual. Nuestros ojos físicos no la ven, pero déjenme decirles que esta semana yo la sentí durísimo. De hecho, en la noche le decía a Diana, tenía una duda y decía, ¿Satanás puede interferir en los sueños? Y no es una pregunta que no pude responderme, pero hermanos, no pude dormir. O sea, me estaba despertando casi cada hora, y estaba teniendo como sueños, pero como ansiosos, ¿no? Justo cuando terminé de preparar esto, no podía dormir, y en la noche igualmente, ¿no? Y después dije, pues claro, estamos en una guerra, y este tema pues no es agradable para el enemigo. No es el diablo, el enemigo. Le gusta que tú y yo creamos que es ese bufón vestido de una pijama roja de algodón con un tridente y unos cuernitos. Él espera que tú y yo creamos que ese es el diablo. Pero hemos entendido que Satanás es un engañador y no le gusta que la iglesia trate estos temas, porque si tú y yo estamos conscientes de un ataque, pues nos vamos a preparar, ¿no? Entonces, probablemente estés más alerta y empieces a encontrar varios destellos de cómo Satanás está tratando de influenciar tu entorno para debilitar tu fe. ¿Por qué? Porque ocupa acechanzas, ocupa estrategias bien pensadas, bien planeadas, con un objetivo claro. Y es que tu fe se debilite, que llegue la duda de la palabra de Dios a tu corazón y que empieces a cuestionarte si fue la mejor decisión seguir a Cristo. Entonces, ese es el propósito del enemigo, debilitar tu fe. Así que estamos en una batalla espiritual, es una realidad. Pero esta batalla no se da, como les decía hace 8 días, pues en una iglesia atacando al diablo, ¿no? Y atándolo y mandándolo al fondo del mar y poniéndole y quitándole y no sé qué tanta cosa. O sea, eso no es una lucha espiritual. Aunque también es posible que existan manifestaciones espirituales, como lo vemos en los evangelios, la lucha espiritual, principalmente en el cristiano, la mayoría de los cristianos la vamos a tener en el campo de batalla de la mente. No siempre vas a estar viendo una manifestación. ¿Es posible? Claro que sí. Pero el campo espiritual donde se pelean las principales batallas es en tu mente, es en mi mente. Ahora, como te decía también hace 8 días, Satanás no necesita aparecerse y espantarte o moverte las sillas, apagarte la tele o prenderte a las 12 de la noche, ni tampoco necesita poseerte para derrotarte. No. A veces creemos que el diablo está en todos lados y el diablo no es omnipresente. Es un atributo que equivocadamente le damos, pero el diablo no tiene ese poder. Está en un solo lugar. Entonces, lo que hace es influenciar a través de sus huestes todo nuestro mundo, nuestro entorno, para poder debilitar nuestra fe. Así que Pablo llama a los efesios y a la iglesia en general a 2 cosas: fortalécete en el Señor
y vístete de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes ante estos ataques. Y nos quedamos hace 8 días en esta porción de Efesios 6, versículo 13, pero lo quiero leer otra vez nuevamente desde el 10, desde el versículo 10 hasta el 20, porque es todo un tema, que lo partí yo en dos por tema de tiempo, por cuestión de tiempo, pero es un solo tema. Y Efesios 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carnes, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa, que siempre nos anima, nos conforta, pero a veces también nos confronta, Señor. Y te pido que el día de hoy no sea la excepción. Cada vez que venimos a tu palabra podemos vernos como un espejo, reflejarnos, Señor, ver nuestra naturaleza y nuestra necesidad de ti, Señor. Ayúdanos a comprender la verdad detrás de esta ilustración que Pablo escogió para mostrarnos la necesidad de desarrollar diferentes disciplinas espirituales, Señor. Gracias te damos porque has provisto a tu iglesia de diferentes recursos para poder entender esto mucho más fácil, Señor. Y gracias por mis hermanos que hoy están aquí. Abre nuestro entendimiento, permite que tu Espíritu abra nuestros corazones y que podamos salir de este lugar diferentes de cómo llegamos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hablamos que al estar en Cristo, las batallas espirituales se pelean desde la victoria. ¿A qué me refiero con esto? La batalla, lo veíamos también hace 8 días, ya ha sido ganada por Cristo en la cruz. Hay una victoria que ya está hecha. Cristo en la cruz dijo: consumado es, ¿verdad? Y la responsabilidad del creyente no es seguir peleando por una batalla que ya está ganada. Simplemente Pablo dice: estén firmes y estén fortalecidos. Es decir, mantén una posición. Donde Dios te ha puesto, mantente firme, mantente fortalecido. Y como guerra espiritual en la que los creyentes estamos, como te decía, no estamos llamados a estar atacando. El llamado es estar defendiendo. Y es interesante porque algunos creyentes toman atribuciones de ir y meterse espiritualmente a lugares y empezar a atar y desatar y hacer ahí varias cosas. La realidad es que en este pasaje, la guerra espiritual nos habla de una defensa, más que de un ataque. Y tiene sentido porque Cristo ya derrotó, dice la palabra de Dios en Colosenses 2:15, que exhibió públicamente, humilló a estos principados y potestades, haciéndolo públicamente en la cruz. Entonces, si tú consideras que necesitas ir a atacar a estos principados y potestades, pues indirectamente no estás creyendo en la obra completa de Cristo, porque estás tratando de ayudarle a algo que él en Colosenses 2:15 dice que ya sucedió. Y el Señor no necesita nuestra ayuda para hacer esto, Él ya lo derrotó. Ahora, te repito que estas batallas se pelean desde la victoria.
Y tú podrías preguntarte, bueno, pero si están derrotados, ¿por qué siguen actuando en este mundo? ¿Por qué siguen influenciando en este mundo? Ya deberían de estar completamente en la lona. Pero la realidad es que hay un atributo de Dios, que es la eternidad. Y lo hemos hablado en otros temas, pero es importante resaltarlo aquí. Dios ve las cosas desde una perspectiva eterna. Tú y yo las vemos desde una perspectiva temporal, lineal, de nuestra vida, del año cero al año que Dios nos permite ver. Y eso es nuestra perspectiva limitada, muy limitada respecto a la perspectiva de Dios. En la perspectiva eterna de un Dios eterno, las cosas se hablan como ya son hechas en la eternidad. Dice la palabra que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Es un ser en gran sabiduría y conocimiento. Entonces, Él está diciendo en Colosenses 2:15, Él ha vencido. Ahora, quiero traer a colación una de las batallas que están descritas en la Biblia, y acompáñame ahí, no pierdas Efesios, pero ve a Josué. Observa en Josué cómo el Señor habla también desde su perspectiva eterna para un acontecimiento que iba a suceder con el pueblo. En Josué 6, versículo 1 y 2, el contexto, si ya has leído Josué, y lo pongo muy rápido, el pueblo de Israel ha sido liberado de Egipto, tiene una promesa de una tierra prometida, está rumbo a esta tierra prometida, pero en su peregrinar tiene que ir conquistando pueblos, conquistando regiones, y se enfrenta a una primer gran prueba, Jericó, una ciudad amurallada, fuertemente amurallada, la cual tenían que conquistar. Josué 6:1 dice ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Aparte de los muros, habían redoblado esfuerzos porque sabían que los israelitas venían. Mas Jehová dijo a Josué, mira, ¿qué le dice? Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Está hablando en pasado. En nuestra línea o en nuestra perspectiva temporal, entregado es algo que ya pasó. Pero ya pasó. La realidad es que no. Físicamente ellos estaban fuera de Jericó. Pero Jehová le está diciendo a Josué, yo ya he entregado la victoria. Y esto es una victoria declarada. Ahora, tú y yo lo leemos desde este lado de la eternidad, porque ya lo podemos leer confiados porque ya sabemos lo que sucede. Y ahorita lo vamos a terminar de leer. Sabemos que estos hombres obedecen y la victoria les es completamente entregada. Pero ellos lo que veían era una ciudad fortificada. Josué lo que veía era eso. Humanamente la victoria era imposible. Pero el Señor le estaba diciendo a Josué, la victoria es un hecho consumado. Ahora Dios no les dice, prepárense a pelear y yo les daré la victoria. No, les dice, porque ya les he dado la victoria, prepárense. Y en el versículo 3 dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno hacia adelante. La estrategia militar más impensable e improbable que te puedas imaginar está escrita aquí. 6 días vas a rodear y el 7º gritarás como loco para que se derrumben las murallas. ¿Qué sentido tiene? Es una estrategia militar sin sentido. Gritar con sonido. Es que esto no era una estrategia militar, hermanos. Esto era un acto de fe. Lo que les está pidiendo Jehová al pueblo, la pelea, es un acto de fe y de obediencia. De creer en aquel que ya ha dado la victoria, ¿te das cuenta? Y simplemente hacer como él ya ha pedido. Josué y el pueblo no tuvo que idear una manera de cómo entrar a Jericó. Simplemente tenían que ejecutar la instrucción de Jehová. Y en este conflicto espiritual, tú y yo, pues estamos llamados a resistir firmemente y fortalecernos desde el lado de la victoria. Quizás nos cuesta trabajo verlo porque estamos como estos hombres de Jericó, viendo a Jericó todavía amurallado y fuerte. Pero podemos confiar en la victoria de Cristo en esta batalla espiritual. Podemos confiar
Y entonces tú y yo podemos considerar a obediencia atravesar estas batallas equipados con la armadura de Dios. Porque hay una verdad bíblica y es una promesa en la que tú puedes descansar. Cuando sientes que el mundo te está afligiendo, que ya no puedes más, que ya estás a punto de tirar la toalla, hay una verdad bíblica. Dios está comprometido a fortalecerte y a protegerte. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Vamos a ver lo que dice. Es una promesa increíble de fuerza y es una verdad bíblica. Segunda de Tesalonicenses 3 dice, pero ¿cómo es el Señor? Fiel. El Señor es fiel, que os afirmará y guardará del mal. El Señor es fiel, hermano. No es en función a lo que tú hagas y te lo merezcas. Su fidelidad no depende de tu fidelidad ni de mi fidelidad. Me encanta que lo presenta así. Él es fiel y por su fidelidad te va a afirmar y te va a guardar del mal. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios, que es hijo de Dios, es guardado por Dios. Tú puedes creer esto, hermano, o puedes creer las corrientes de este mundo o de doctrinas que dicen lo contrario y que hacen tanta cosa rara para tratar de proteger y sentirse seguro con amuletos. Incluso hasta cristianos ocupan crucecitas para cuidarse del enemigo. Hermano, el que te guarda no duerme. Y en Cristo tú y yo estamos guardados. ¿Cuántos pueden decir amén a esa verdad? Amén. Esto es un pilar de nuestra fe. El que nos guarda es fiel, no descansa. Ahora, ¿qué ha provisto Dios para guardarnos? Porque no solamente queda como algo bonito, algo que suena bien, sino ha provisto algo para guardarnos. Y Pablo va a usar esto que ha provisto a través de una ilustración que es una armadura. Dios te provee cuidado y te afirma usando diferentes elementos o disciplinas espirituales que Pablo las va a ilustrar con una armadura. Es interesante, y observa aquí algo, la armadura de un soldado romano, que seguramente era lo que Pablo veía todo el tiempo porque estaba encarcelado en Roma justamente cuando escribe Efesios. Es interesante que los soldados portaran su armadura en todo tiempo y respondía a una razón: la amenaza no descansa, y menos en un imperio que está en una conquista activa. Y date cuenta, los países donde los militares están en activo tienen una mentalidad de combate, lo cual se refleja en su estado de preparación ante cualquier amenaza. Y Pablo pudo ver, mientras escribía esto, cómo los soldados romanos estaban firmes y estaban preparados debido a esta mentalidad. La amenaza es constante, no descansa, necesitan estar equipados. Así que, después de entender la amenaza estratégica de Satanás, tiene todo el sentido que Pablo exprese a través de una armadura cómo tú y yo podemos estar firmes y preparados ante cualquier ataque. Versículo 13 dice: toma la armadura. No es una armadura de hombres, fíjate, es una armadura de Dios, ¿verdad? Porque la lucha no es contra hombres, la lucha es espiritual. Así que si es una armadura de Dios, Dios es espíritu, es una armadura, es una protección espiritual para, dice aquí en el versículo 13, para mantenernos resistiendo en el día malo y habiendo acabado todo estemos firmes. Pero es interesante aquí el día malo. ¿Cuál es el día malo? Bueno, pues en el día del creyente, en los días de nuestra vida como creyentes tenemos días buenos y tenemos días malos. Si alguien dice: yo no tengo días malos, gloria a Dios por ti. Pero la mayoría de los que estamos aquí tenemos días buenos y días malos. Y cuando las cosas van bien, cuando todo está en orden y funcionando perfecto, la fe del creyente está al 100% de pila. Pero ¿qué pasa cuando llega el día malo? Cuando llega un diagnóstico malo, cuando llega un despido, cuando llega la enfermedad de la familia, cuando llega la falta de sustento. ¿Qué pasa en ese día malo? Pues la fe ya no está al 100, ¿verdad? Empieza
empiezas a dudar y el enemigo empieza a traer estos pensamientos de, uy, si Dios fuera tan bueno, ¿por qué te pasa esto? Uy, ¿no que eres el hijo de Dios? Pues que bien cuida a sus hijos, ¿verdad? ¿Para eso te hiciste cristiano? Todos esos ataques sutiles empiezan a llegar cuando el día malo aparece en nuestras vidas. Todos estos días malos, hermano, tienen 24 horas igual que los días buenos. Se acaban. Nada es para siempre. Pero Satanás sutilmente aprovecha estos días malos para inyectarte dudas sobre tu fe y tratar de traer devastación espiritual a tu vida. Así que el propósito de la armadura es resistir el día malo. Y dice aquí en este mismo versículo 13: resistir el día malo y habiendo acabado todo, estemos firmes. El propósito de la armadura es mantenernos firmes hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Así que velo como una preparación. Es una verdad que el diablo no puede robarte tu salvación. Eso es una base doctrinal en la que tú y yo debemos de confiar. Él puede intentar romper nuestra comunión con Dios, atraparnos en un pecado o desanimarnos mediante la persecución y la duda, pero no puede robar tu salvación. Sin embargo, tú puedes hacer todo lo posible para evitar que el enemigo venga mediante estas artimañas a tratar de tenerte doblegado. Ahora tú puedes decir, pero ¿por qué Dios lo permite? No siempre Dios lo permite. Dios te guarda y te cuida, lo acabamos de ver. Pero a veces Dios permite que Satanás obre en algunos creyentes para corrección. O algunas veces para madurez, como en el caso de Job. Y tú dices, pero ¿por qué Dios ocupa al diablo? Porque incluso Satanás está bajo la autoridad y la soberanía de Dios. Ahora, vemos en la palabra de Dios que tú y yo podemos permanecer firmes, que esto implica estar alertas, estar aferrados al cuidado de Dios, a través de varios elementos: su palabra, su justicia, el entendimiento de la salvación, la fe, el evangelio de la paz que vamos a detallar en un momento más, que son parte de una armadura. Verso 14 dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estad pues firmes nos habla de defiende tu posición. ¿Cómo es posible esto? Bueno, dice ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. El primer punto, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esta ilustración alude a las vestimentas, a este traje de tela que usaba el soldado romano como una túnica, que pues es parte del vestuario, es parte de la vestimenta, pero no es un arma. Son prendas que mientras están holgadas son cómodas, pero deben de ajustarse a la cintura cuando va a atacar o va a una guerra. Entonces es como tu ropa, como tu pantalón. Si tu pantalón te queda grande, pues en tu casa a lo mejor estás así después de que comiste unos tacos y te inflamaste, pues te lo desabrochas y sientes cómodo. Pero ¿qué pasa si tienes que salir? Te tienes que poner un cinturón para que no se te caiga. Bueno, eso es algo trivial en un día a día. Para la guerra, los soldados tenían que ceñirse estas vestimentas al lomo, dice aquí, que es prácticamente la cintura, el abdomen, y era importante porque si no ceñían sus prendas, era bien difícil ponerse el resto de la armadura. Entonces tenían que preparar sus prendas ciñéndose con un cinturón. Ahora, de la misma manera, tú y yo como creyentes estamos llamados a sostener nuestra vestimenta espiritual con un cinturón. Y dice aquí que es un cinturón de verdad, un cinturón de la verdad. Y esto es importante, hermanos, porque la verdad es de gran importancia y es vital, porque si no está bien ceñida el resto de la armadura, pues no se puede poner. Y la verdad la encontramos ¿en dónde? En la palabra de Dios, en Cristo. Yo soy el camino, en Cristo encontramos la verdad. Ahora, también encontramos la verdad en su palabra. Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad.
Tu palabra es verdad. Así que, hermanos, cuando vienen enseñanzas que no son parte de la Biblia, no te ciñes con la verdad. Hay una frase ahí que me encanta que dicen algunos pastores, y es muy cierto: si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. La verdad de Cristo es lo que está en su palabra y es todo lo que enseñaron estos apóstoles, la doctrina de los apóstoles que vemos en Hechos. Así que es importante que tú y yo nos ciñamos con la verdad, entendiendo las doctrinas verdaderas de Cristo. Efesios 4:14 está muy... hay una hojita atrás de lo que estamos viendo, porque hay una advertencia: sin un entendimiento claro de la verdad, tú y yo estamos vulnerables, como ilustra Pablo aquí en este pasaje. Dice, viene hablando de que él constituyó ministerios para perfeccionarnos, y dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategias ahí de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ceñido con el cinturón de la verdad, tú vas a escudriñar la palabra en verdad y vas a ser instruido en su verdad. Entonces, cuán importante es estar apretando nuestras vestimentas con la verdad de su palabra. Esto es importante porque hay hoy muchas doctrinas allá afuera, hermano, y el cristianismo está siendo atacado justo en este punto. Creo que las redes sociales y el internet han amplificado los mensajes de estas doctrinas, pero hay personas que están diciendo que el Espíritu Santo es una madre, que Dios es el Padre y el Espíritu Santo una madre, y están diciendo tontería y media y amplifican el mensaje. Y una serie de doctrinas que dices, bueno, está bien loco este cuate. Lo triste es que tiene iglesias llenas. Y dices tú, ¿en qué momento la gente no está escudriñando su palabra y entendiendo que esto es una herejía? Justo porque no se ciñen con la verdad de la palabra. Entonces, hermanos, el día que yo deje de predicar esto, corran por su vida espiritual, porque solamente esto es lo que tenemos que predicar, la palabra de Dios. No ideas raras o revelaciones nuevas. Eso es equivocado, es muy peligroso. Ahora, el segundo punto es: vístete con la coraza de justicia. Y un soldado romano llevaba una coraza, que es como chaleco, como un elemento que era de bronce o era de malla y que tenía una función principal: cubrir los órganos vitales como el corazón. Entonces, si el cinturón se aflojaba, la coraza también estaba floja o estaba vulnerable. Por eso vienen juntas en esta porción. Y espiritualmente, la coraza es una protección hacia nuestro corazón también. Y dice que es una coraza de justicia. Y fíjate, acompáñame allá a Isaías 64:6. No pierdas Efesios, pero justicia no se refiere a ese sentimiento humano de lo que tú y yo creemos que es justo, sino habla de la justicia de Cristo. Isaías 64:6 nos dice una verdad que es dolorosa, pero es cierta. Dice: si bien todos nosotros como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hermano, nuestro mayor intento de ser justo, dice su palabra, que es como un trapo sucio. Y si tú entiendes el trasfondo de que era un trapo de suciedad en ese contexto, te darás cuenta de que era algo muy, muy aberrante. Dice: el mayor intento de justicia del hombre es suciedad. Entonces, si no es mi justicia, ¿a qué se refiere la coraza de justicia? Hay una verdad doctrinal que está en 2 Corintios 5:21. Pero antes de llegar a esa parte, entiende esto. Tú puedes intentar una hora, una semana, un mes, tratar de vivir bajo tu justicia, bajo tu estándar de justicia. Pero nada más algo inesperado sale, solo te pisan un callo y oh sorpresa, se derrumba todo tu intento de ser justo delante de Dios. Por eso la coraza de justicia es importante entender a qué justicia se refiere.
Segunda de Corintios 5:21 nos dice que al que no conoció pecado, ¿quién es? Jesucristo. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que nos está diciendo Pablo en esta parte de coraza de justicia es: tu justicia es incapaz de proteger tu corazón ante las acusaciones del enemigo. Por eso no necesitas la tuya, necesitas la de Cristo. La justicia de Cristo. Ponernos la coraza de justicia de Cristo es confiar en la obra redentora que Él ya hizo para justificarnos. Justificados pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando el enemigo viene a acusarte y viene a inyectar un dardo de culpa a tu corazón, diciendo: no te alcanza, chavo, eres bien pecadorzote, por más que lo intentes vas a volver a caer, pues ya mejor ríndete. Y tu corazón está confiando en tus intentos de ser justo, vas a ser derrotado. Pero cuando recuerdas que tu corazón está protegido por la justicia de Dios, confiamos en el acto de Cristo y no en tus actos y en mis actos de justicia. Así que también vas a poder observar que al vestir la coraza de justicia de Cristo, pues tú y yo vamos a poder también empezar a desarrollar una pureza de corazón, que se traduce en acciones que le quitan al enemigo acusaciones sobre lo que haces o lo que no haces. Pero cuando el diablo viene contra ti y hay algún pecado oculto que no has confesado, pues simplemente vas a caer y no podrás enfrentarlo. Y esto regularmente sucede porque pues tú crees es que no es tan malo como otras personas lo hacen. O esa acción o ese pensamiento o esa situación pues no es tan grave, me lo puedo permitir. Es un concepto de justicia propia. Y de repente te das cuenta que no fue así, que ya rompió tu comunión con Dios. Y el acusador entonces llega y trae culpa y te dice: ¿ya ves cómo no puedes? Así que tratar de protegerte con tus actos de justicia es inútil y peligroso, hermano. El enemigo traspasa esa coraza. No somos justos por nosotros mismos, sino que poseemos la justicia de Cristo que Él ya ha depositado en nuestra cuenta. Así que lo que Dios ve, lo que nos lleva a una comunión con el Padre, no es tu perfección, sino la perfección de Cristo. Y contra eso, Satanás no tiene ningún argumento para dañar tu corazón. Esto es interesante entenderlo, hermano. Es una doctrina, la justicia imputada, la justicia puesta en el hombre. Pero tristemente el legalismo trata de: no, yo tengo que hacer, cuando es Cristo ya hizo. Ahora Pablo va a añadir un tercer elemento, versículo 15. Dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es un tercer elemento de vestimenta. Hasta aquí hemos visto pura vestimenta, no armas, solo vestimenta. Y el calzado es clave. Fue clave para las grandes victorias del Imperio Romano, porque el calzado les permitía atravesar grandes distancias, grandes terrenos. Eran unas sandalias de cuero, pero no eran cualquier sandalia. Esta sandalia tenían en la parte de abajo unos clavos, tenían un accesorio como clavos, que les permitía que en combate sus pies se afianzaran en la tierra y no desequilibrarse y terminar en el suelo, porque un soldado en el suelo pues ya es vulnerable a ser completamente devastado. Así que si perdía el equilibrio, perdía la batalla. Estos zapatos pues son como los tacos de fútbol, ¿no? Que tienen estas bolitas que ayuda a que cuando juegas fútbol no te resbales en el piso. Bueno, era una función de esta manera. De hecho, la historia cuenta que grandes hazañas de los romanos fue gracias al calzado. Pudieron atravesar distancias mucho mayores gracias a esto. Pero ¿esto qué significa espiritualmente? El calzado de Dios provee una seguridad, una firmeza para andar conforme al Evangelio. Y la palabra que usa aquí es apresto.
Apresto, que implica estar vigilando constantemente y tener la disposición de estar calzados. Entonces dice, debemos estar dispuestos a vigilar el calzado de los pies con la paz que proviene de dar las buenas nuevas, es decir, el evangelio. Y puedes decir tú, ¿pero qué tiene que ver el evangelio aquí en una guerra? Fíjate en esto. Tener los pies calzados con la gozosa disposición para compartir el evangelio a otros es una de las mejores maneras de estar seguros. ¿Cómo puedes aplicar esto? Mira, cuando tus pies están preparados para anunciar el evangelio a los que te rodean, es porque tu vida está pisando firme con el calzado adecuado y puede demostrar con hechos lo que tus palabras dicen. Quizás le digas a un amigo, oye, me gustaría que vinieras a la iglesia conmigo, acompáñame. Y quizás tu amigo te diga, no sé, Alfredo, parece que a ti no te ha ayudado mucho ir a ese lugar. Él te observa, él me observa, este amigo, ¿no? Día a día en el trabajo, y ya ha visto que eres tan irritable como los demás, tan grosero como otros. Y dice, pues puede ser que tus reuniones estén entretenidas, pero veo que no te han ayudado mucho. Y apresto a calzar el evangelio de la paz nos lleva a vigilar nuestro testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Qué terreno estamos pisando? Si tú y yo queremos pisar el terreno del enemigo, llevando el evangelio de la paz a otros sin salir humillado, necesitamos calzar este tipo de calzado, el evangelio de la paz. Ahora, tanto el cinturón, la coraza y el calzado, como te decía, son elementos de vestimenta. Es algo que debes de tener. Vamos a ver los otros 3 elementos que son lo que debes tomar. Versículo 16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo. Esto realmente tiene la idea de, además de lo anterior, no significa que es mayor, sino además de todo lo que ya vimos, toma el escudo de la fe. La fe es representada por un escudo interesante, algo que nos protege. ¿Nos protege de qué? Dice aquí. ¿De qué nos protege? ¿De nosotros? No. Nos protege de los dardos de fuego del maligno. Estos esfuerzos demoníacos persistentes para debilitarnos a través del miedo y de la incredulidad. Y qué buen elemento consideró Pablo para ilustrar la fe como el escudo protector de nuestra vida espiritual, porque el tipo de escudo del soldado era tan grande que incluso cubría al guerrero por completo. No era el escudito que tú y yo conocemos de juguete. Eran escudos que literal eran unas barreras, e incluso era defensivo, tenían unos ganchitos, el diseño era para poder ensamblarse con los escudos de los demás soldados, y entonces hacían una barrera, así como la que hubo en el Zócalo hace unos días, de este estilo, pero eran soldados con sus escudos, y su objetivo era defensa. El escudo es para defenderse, y cuando luchaban en grupo, pues tenían esta estrategia que le llamaban la estrategia de testudo o de tortuga, y iban avanzando, avanzando, avanzando. Y es evidente que para un soldado el escudo es algo vital, ¿verdad? Porque proporciona protección. Ahora, para ti y para mí, ¿qué significa esto? Nuestro escudo ante las flechas de Satanás es la fe, es la confianza que tenemos en Dios. La fe es el elemento que permite apagar esos dardos incendiados del enemigo. La fe no es optimismo. La fe no es positivismo. La fe es la confianza depositada en la persona de Dios, su palabra, su carácter benevolente y su soberanía. Porque te repito, cuando las cosas van bien, mi fe está fortalecida. El problema no es la cantidad de fe que tengas. Te aseguro que un guadalupano tiene más fe que muchos de los que estamos aquí, que agarran la pista México-Toluca y se lanzan caminando. ¿Qué cantidad de fe necesitas para hacer eso? El problema no es la cantidad. El problema es en quién está puesta la fe. Puedes tener fe en muchas cosas, pero estos serían escudos de papel. La fe tiene que estar
en Cristo, no en las circunstancias. Así que en Cristo puede ser un solo escudo, pero un escudo que es impenetrable. La fe en Cristo permite que tú y yo estemos confiados en su soberanía. ¿Qué significa esto? Que sin importar lo que ocurra, una enfermedad, una turbulencia, problemas, enfermedades, angustia, dolor, tu confianza no está en tus circunstancias. Tu confianza está en aquel que tiene el control para que todas las cosas cooperen para bien. Y ante los dardos del enemigo que van a llegar y te van a decir, ¿para esto querías ser cristiano? Dios te ha abandonado. Ve dónde estás. Todos esos dardos del enemigo se apagan cuando tú crees en Él. Romanos 8, 35 al 39. Nuestro escudo de la fe nos da la firmeza de responder ante a estos dardos y cuestionamientos de una manera increíble. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Ese es el escudo de la fe, hermano. Así que si nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras imaginaciones, miedos, mentiras, que Satanás ocupa para hacerte dudar como dardos de fuego, el escudo de la fe los apaga. Tú confías en tu Señor. Y nos lleva al verso 16, a tomar otra cosa, el yelmo de la salvación. Sobre todo, tomar el escudo, pero también dice, versículo 17, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es el casco y es vital para la supervivencia de un soldado, ya que protege lo más importante, la cabeza, el cerebro. Si la cabeza está muy dañada, el resto de la armadura ya no sirve de nada. El escudo ya no sirve de nada. La coraza ya no. Cuando un soldado se preparaba para la batalla, el yelmo o el casco era la última pieza que se colocaba. Y era el acto final para preparar su cuerpo al combate. Ahora recuerda que nuestras mentes son el campo de batalla principal. Los resultados de estas batallas determinan el curso de nuestras vidas. O sea, qué importante es estar cubiertos con el yelmo de la salvación, proteger nuestras mentes con un casco, pero no cualquier casco, es el casco de la salvación. Si tú dudas de tu propia salvación, no tienes una verdadera confianza al enfrentar al enemigo. Y es lo que Satanás ocupa como una de las armas preferidas y eficaces. Por eso mucha gente se pregunta, ¿seré salvo? ¿Soy salvo? ¿No soy salvo? ¿Dónde está tu seguridad de salvación, hermano? ¿En tu capacidad de mantenerte haciendo A o B o C? ¿O en Cristo? Tenemos una seguridad de salvación. Los que tomaron navegantes, 1 Juan 5, 11 y 12. ¿Y este es el qué? El testimonio que Dios nos ha dado. Que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida en quién está? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene. Nuestra seguridad de salvación está en Cristo. Pero Satanás ocupa la duda de tu salvación para traer ataques a nuestra mente, a tu mente, a mi mente. Pero cuando tú y yo estamos seguros de esta salvación en Cristo, que no son esfuerzos humanos, entonces completamente el desánimo ya no puede ser parte de tu día a día. Tu mente se encuentra bloqueada a estos pensamientos. Y vamos a ver en Filipenses cómo Pablo nos habla de cómo aplicar esta verdad.
Filipenses 4, 8 y 9 es un texto también muy conocido. Porque ¿con qué estás cubriendo tu mente? Sí, con la salvación. Pero también hay algo que Pablo extiende en esta parte. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? ¡Wow! Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará en vosotros. Aquí nos muestra la aplicación para mantener bien puesto el casco de la salvación. ¿En qué estamos pensando? Nuestra mente, ¿en qué invierte la mayor parte de su tiempo? A veces tenemos falta de paz y es justamente por lo que estamos pensando todo el tiempo. Un versículo atrás, la paz de Dios se describe de una forma fabulosa. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué hace? Guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo. Es increíble, hermano, cuán importante es estar portando este casco de salvación, confiados en la obra de Cristo, pero también perseverando, pensando en estas cosas que valen la pena. Y pasamos a este segundo elemento que está en este mismo versículo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es increíble que ya lo vimos en la primera parte de ceñidos con la verdad, pero este elemento está bien relacionado con la verdad, porque no hay mucho que explicar de esto. Solo considera que la espada pues es un arma que puede ser tanto ofensiva como defensiva. Por lo tanto, me voy a enfocar más bien en el uso de la espada, porque así como un guerrero necesitaba ser instruido, entrenado en el uso de la espada para justamente pelear y defenderse, tú y yo necesitamos ser instruidos en el uso de la palabra de Dios. Como cristiano tú necesitas saber utilizar la palabra de Dios. Hace algunas semanas lo platicaba, pero la palabra en la Biblia tiene dos vocablos griegos. A veces se usa logos para hablar de palabra, pero otras veces se usa rema para hablar de palabra. El logos nos habla de toda la palabra escrita, toda la Biblia, y el rema nos habla un poco más de la palabra hablada. El vocablo que ocupa aquí Pablo es rema. La espada del Espíritu es el rema de Dios. ¿Por qué es importante resaltar este significado? Porque si el diablo viene contra ti con argumentos, con ataques, y tú le arrojas la Biblia, le das un bibliazo, pues esto no lo ahuyenta, hermano. Tú le puedes recitar la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y te va a decir, yo me la sé y en todas las versiones que existen. Satanás sabe la Biblia, la sabe mejor que yo, mejor que tú y mejor que cualquier teólogo. Él la conoce muy bien. Pero cuando el ataque viene, el rema que tú y yo ocupamos, escrito está lo que Dios dice. Y eso significa que tienes clara la palabra de Dios en tu vida, porque te la ha hablado a ti para poder enfrentar estas acechanzas y estas derrotas. El diablo astutamente vino a Jesús. ¿Te acuerdas de esa historia? Está en Lucas 4. Vino astutamente usando la palabra escrita, alterándola para tratar de que cayera. Si el diablo se atrevió a usar la palabra con Jesús, se va a atrever a usarla contigo. Lucas 4:1. Bueno, aquí nos habla un poquito de dónde está el contexto. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo es vital para esto? Por 40 días estaba en un desierto y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Era 100% hombre también. Entonces el diablo le dijo, si tú eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, ¿qué le respondió?
escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Escrito está. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y le respondió Jesús: vete de aquí, Satanás. ¿Por qué? Escrito está. ¡Fum! Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Tercer intento. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo en el templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Pues ya me estás diciendo, la Biblia, escrito está: a sus ángeles mandará. Está hablando el Salmo 91, Satanás. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Te das cuenta cómo Jesús usaba la palabra rema para poder destruir los argumentos de Satanás? Así que si su palabra está en ti, tú vas a poder destrozar, partir esos dardos que vienen, aún pareciendo cristianos, porque el diablo se disfraza también de ángel de luz, pero escrito está. Hermano, la espada del Espíritu son los dichos de Dios. Así que es importante que tú conozcas tu Biblia, porque si no la conoces, el enemigo viene contra ti y tú no tienes forma de decir escrito está. La espada, como toda espada, al usarse se desgasta, ¿verdad? Pierde filo. Y al perder filo, pues necesita estar siendo afilada. Es peligroso cuando el cristiano solo abre su Biblia el domingo a las 11:30 de la mañana y la cierra el resto de la semana. Está en un cajón. Su espada va a ser tan efectiva como su cuchillo de madera. O sea, el diablo se va a reír de tus argumentos. ¿Cómo puedes defenderte con una espada así? Así que su palabra nos fortalece y nos permite romper los ataques de Satanás que nos tientan a pecar. ¿En dónde se guarda esta espada? Salmo 119:11. Te voy a dejar de tarea, más bien una recomendación, no es tarea. El Salmo 119 es todo un poema a la palabra de Dios. ¿Es larguísimo? Sí. ¿Es el capítulo más largo de la Biblia? Sí. No hay capítulo más largo que ese. Y lo vas a ver y dices: ¿what? ¿Tantos versículos? Pero créeme, hermano, no te digo que lo leas en un día. Léelo toda la semana si quieres. Es todo un poema la palabra de Dios. Pero el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde se guarda la palabra de Dios? No en el cajón de tu buró, en tu corazón. ¿Y cuál es el resultado? No pecar contra ti. Así que hasta aquí hemos visto ya a un creyente totalmente equipado para resistir firme las acechanzas del enemigo espiritual, pero falta algo muy importante. ¿Qué nos hace falta? Y este es el último versículo que vamos a ver. Efesios 6:18. ¿Ya lo identificaste? ¿Qué falta? La oración. La oración es bien importante, hermanos, porque aunque no está descrito como un elemento de la armadura, es importantísimo porque es la comunicación que tenemos con el comandante supremo de las fuerzas celestiales para recibir las instrucciones que nos permitan permanecer firmes y alertas en la batalla. Ya ves que me encanta contarte la historia que suceden en algunas épocas para ilustrarte, y hoy no va a ser la excepción. Te voy a dar los 3 minutos de historia de Alfredo. A mí sí me gusta la historia, de hecho fue de las materias que mejor me iba. Pero durante la Primera Guerra Mundial, un regimiento norteamericano se adentró en uno de los bosques de Francia llamado Argonne, y bueno, no sé si se pronuncia así, ya ves que ellos usan como un Argonne, hacen una pronunciación rara, pero discúlpame la pronunciación.
Era un bosque que parecía un laberinto, para no hacerte el cuento largo, ¿no? Y era un batallón de aproximadamente 500 soldados los que entraron a este bosque, pero la mayoría de ellos eran jóvenes inexpertos. Eran jóvenes que se descuidaron y avanzaron de más y se adentraron en el bosque. Durante varios días, los hombres perdieron contacto con el cuartel general. Y los periódicos incluso, búscalo en Google, los periódicos en Nueva York, el New York Times y todos estos, le llamaron el batallón perdido. Es una forma de exagerar, ya sabes que a la prensa le gusta exagerar, pero se perdió el batallón, un batallón norteamericano del ejército más poderoso. Estos soldados sufrieron durante 5 días la falta de comida, la falta de agua, la escasez de municiones y el constante asedio de francotiradores y granadas. ¿Qué sucedió aquí? Se perdió la comunicación. Los heridos no podían ser evacuados. Y uno de los momentos más devastadores de este acontecimiento fue cuando la artillería aliada, los franceses, no sabían o tenían desconocimiento y empezaron a bombardear el terreno donde estaban estos hombres. Entonces empezaron a recibir fuego amigo. Toda una cadena de errores por falta de comunicación que llevó finalmente a que de estos 500 soldados solo 194 regresaran ilesos o con heridas leves. El resto terminó muerto y devastado. El exceso de confianza y la pérdida de comunicación de este cuartel fue fatal para este batallón. Y este mismo peligro corre el cristiano cuando aumenta su autoconfianza y deja de orar y deja la comunicación con Dios a un lado en esta guerra espiritual contra huestes de maldad. Por eso el verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en tiempo parece redundante, pero nos habla de ora en todo formato, de rodillas, en el coche, mientras te bañas, mientras corres. Ora en todo tiempo, en cualquier formato, en todo lugar. A veces oramos y nos despedimos de Dios y ya no hablamos con Él todo el día. Tesalonicenses nos dice, oren sin cesar. Ora todo el tiempo. Es a través de la oración que tú y yo podemos ver la armadura de Dios en acción. Un soldado que se equipa bien, pero que va por su cuenta, se dirige a la muerte. Necesita la instrucción de su comandante. Y a menudo oramos simplemente cuando nos va mal. Y hasta lo vemos en las peticiones de oración en la iglesia. La mayoría son peticiones por que se arregle algo, ¿verdad? No hay armadura que proteja cuando el exceso de confianza sustituye la comunicación con Dios. Es peligroso. Cuando un cristiano en conflicto con Satanás pierde contacto con el cuartel general, es algo terrible. Así que toda oración es un acercamiento con Dios. Yo te invito a que hagamos esto una disciplina diaria de nuestra vida. No necesitas orar 10 horas, 5 horas. Necesitas estar en comunicación con Dios. Incluso en decisiones que no sabes qué hacer. Señor, ayúdame. Ayúdame a tomar una decisión sabia. No sé qué voy a hacer con esto, en tu trabajo, etc. Mantente en oración. Eso es orar en todo tiempo, con toda oración. ¿Sabes cuál es la reunión donde menos gente va a las iglesias? No en esta, en todas las iglesias. Las reuniones de oración. ¿Por qué? Pues porque el cristiano se siente confiado, no necesita hablar con Dios. Por eso el llamado aquí es a perseverar, ¿te das cuenta? Dice con toda perseverancia. Perseverar es necesario, porque nos cuesta, nos confiamos. Así que la oración es una disciplina espiritual en la cual tú y yo necesitamos perseverar. Y en esta lucha hay mucho por quien orar. Dice, finalmente, súplica por todos los santos. Por todos los santos. Yo agradezco y sé que a lo mejor hasta que estemos en la eternidad con Dios podré saber
¿Cuántas de las oraciones de ustedes hacia mí, hacia los pastores, fueron hechas para sostenernos? Porque no es fácil, hermanos. Nosotros estamos en un punto de ataque durísimo. El desánimo es una de las principales herramientas que usa Satanás para los pastores. La mayor causa de renuncia de pastores en el mundo no es el pecado, es el desánimo y el cansancio de los pastores. ¿Y sabes por qué sucede esto? Por el exceso de confianza. ¿Y sabes por qué? Porque las iglesias también confían de, pues el pastor tiene nivel VIP con Dios, pues él no necesita que oremos por él. Al contrario, hermanos, necesitamos mucho de sus oraciones. Mucho, mucho, pero no solo por mí, por todos los santos. ¿Por cuántos hermanos oraste esta semana? No respóndelo tú, pero hoy puedes decidir orar esta semana por varios de los que están aquí. Esto es un llamado a lo que nos está llevando este último texto. Hermanos, Dios ha provisto todo para que tú y yo estemos protegidos y estemos preparados. Un cinturón de verdad, una coraza de justicia, un calzado de paz, un escudo de la fe, un casco de salvación, una espada del Espíritu y sobre todo oración para recibir guía de cómo andar en él. Acompáñame a leer por último Efesios 6:13. Y quiero que todos lo leamos en voz alta. Y dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que hoy nos has mostrado, Señor. Gracias por permitirnos ver nuestra necesidad de ser equipados por ti. Gracias por dejarnos ver que nuestras capacidades son limitadas para caminar solos en esta batalla. Permítenos, Padre, considerar algunas de estas verdades para aplicar ya en esta semana. Y el resto, Señor, permítenos a través de tu Espíritu Santo poder vivirlas conforme vamos madurando y siendo edificados en ti, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos revela las cosas del Espíritu, Señor. Humanamente no podemos hacerlo, pero tu Espíritu nos guía. Así que, Padre, confiamos en la obra magnífica que hace tu Espíritu en la iglesia para ser perfeccionada y edificada y ser protegida ante esta guerra espiritual. Señor, te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.